experimentado en el quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. Es, ¿no es cierto?, uno de los versos probablemente de los profetas mayores que más se relaciona justamente con Cristo. Su vida, su obra, su pasión y su sacrificio. Luego el autor de Hebreos, allá en el capítulo 5, versos 7 al 9, dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. A mí me llama la atención un poco, al irme metiendo en el tema, las conclusiones a las que llega el autor de Hebreos, cuando dice, Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Eso es importante, ¿eh? Es decir, aquí claramente, sin mayor temor a equivocarnos, ¿no es cierto?, la razón por la que Dios oía a su Hijo no era porque era solamente su Hijo, sino que por la reverencia, dice claramente, que Jesús le tenía. ¿Saben ustedes que una de las cosas que cuesta tener muchas veces es justamente reverencia? Porque muchas veces la confianza es uno de los peores enemigos que tenemos que echar hacia un lado. Y obviamente Jesús gozaba y goza de una comunión única, ¿no es cierto? Él es el ser más cercano a Dios. Pero en ese momento, bajo sus lágrimas, bajo su sufrimiento, bajo su trato, Él seguía siendo reverente. Y la razón por la que Dios lo oye es porque a pesar del dolor que Dios sabe que Él está viviendo, ve todavía reverencia en Él. Y dice, aunque era hijo de Dios, ¿no es cierto?, Jesús aprendió la obediencia. Es decir, hay cosas que no se aprenden en el cielo. Hay cosas que se aprenden acá. Jesús aprendió obediencia y dice que fue por las cosas que sufrió. ¿Se da usted cuenta de que la obediencia, algo tan vital para relacionarse con Dios, no se aprende por libro o por sermones? Sino que la obediencia se aprende por el sufrimiento, según la Biblia. Ahora, Jesús dice, llegó a ser ese sumo sacerdote. Perfecto, dice la NTV. Y Jesús se convirtió así en el autor de la eterna salvación, como dice la versión 60. Ahora, ¿por qué quise hablar de esto esta noche? Porque yo creo que muchas de las cosas que son vitales para llegarnos a relacionar de manera correcta con Dios es justamente el sufrimiento. Porque en el sufrimiento se prueban muchas cosas. Uno puede estar con una persona, un amigo, una pareja, lo que sea, un hijo, etcétera, en un lugar, una iglesia, una comunidad. Cuando todo va bien es fácil, ¿no es cierto? Pero la amistad se prueba en los tiempos de aflicción. Y la Biblia dice claramente por ahí en un proverbio de que el amigo es mejor que un hermano, dice, en los tiempos de aflicción. ¿Por qué? Porque el hermano obviamente tiene probablemente un lazo sanguíneo, una responsabilidad familiar, pero un amigo no. Y si decide quedarse a pesar de, o lo que eso signifique, entonces parece que vale más que un amigo, vale más que un hermano, según el que escribe Proverbios. Ahora, cada vez que Dios desea enseñar y formar a alguien o a un pueblo, siempre va a usar las aflicciones. Siempre. Hemos venido hablando, ¿no es cierto?, de cómo Dios decidió formar, ¿no es cierto?, la vida y el corazón de su siervo Job. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Cuando comienza a tomar forma la enseñanza que desea darle, envía a un joven, ¿no es cierto?, llamado Eliú, del que hablábamos ayer, para darle las respuestas que necesita. Eliú aparece para dar respuestas. Respuestas que van a responder a muchas incógnitas que han tenido entrampado a Job en el proceso de su sufrimiento. Recordemos que cuando uno lee los primeros capítulos, bueno, de hecho casi los 30 primeros capítulos, vemos un hombre que se cuestiona muchas cosas. Vemos un hombre que enfrenta incluso a sus amigos que tratan un poco de hacerle ver de que lo que le está pasando por algo es, ¿no es cierto?, pero que no tienen el peso ni la elocuencia y menos la autoridad divina para poder ponerlo en su lugar a Job, ¿no es cierto? Porque Job obviamente está pasando lo que está pasando por alguna razón, no es porque sí, no es porque sea blanca paloma, ¿me entienden?
Entonces vemos a un Job que necesita que alguien aparezca y que le diga, como hablábamos ayer, lo que está realmente pasando en su vida. Tenemos que ver a un hombre, Eliú, ¿no es cierto?, un joven, que no solamente tiene conocimiento, sino que tiene una comunión con Dios. Y esa comunión es vital para poder expresar en un momento los argumentos que van a comenzar a darle luz a la vida de Job, de por qué está pasando lo que está pasando. ¿Me estoy aclarando? Bien. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, parte del segundo discurso de Job, ¿no es cierto?, de Eliú, que ayer no lo leímos, uno comienza como a obtener alguna respuesta, o más bien dicho, principios, que yo considero que son vitales cuando a uno le toca pasar por ahí. Miren, el segundo discurso, ayer hablamos del primero, capítulo 35 de Job. Eliú le contesta otra vez a Job después de la primera intervención que fue la que leímos ayer. Luego de eso Job le interpela, ¿no es cierto?, a Eliú, o trata de responderle, y Eliú toma otra vez la caballería y se abalanza otra vez con este segundo discurso contra Job. Y mire lo que comienza a decirle. ¿Te parece correcto que afirmes que yo soy justo delante de Dios?, le dice. Una buena pregunta. ¿Te parece correcto?, le dice Eliú. También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, le dijo, y a todos tus amigos también, le dijo. Yo te contestaré y a todos tus amigos también. Y le comienza a decir, levanta tus ojos a los cielos, dice, y mira las nubes en lo alto, le dice. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios?, le dice. Buena pregunta, ¿eh? Si pecas, le dice, ¿en qué le afecta eso a Dios? Aquí podríamos nosotros hacer una amplitud, ¿no es cierto?, de lo que probablemente le quiso decir. Y probablemente le dijo, y bueno, si vos sos tonto, ¿a Dios qué le importa? Si sos burro, si sos sabio en tu propia opinión, si te gusta hacer las cosas a tu pinta, ¿a Dios qué? Si tomáis malas decisiones, ¿a Dios qué? Si le embarráis, ¿a Dios qué? ¿Acaso le va a afectar a él? Es una buena manera de interpelar a un hombre, ¿no es cierto? Si pecas, le dice, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendría sobre él?, le dice. Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para él?, le dice. ¿Qué podrías darle tú? ¿Se da cuenta que la ironía gramatical que vemos en la escritura es una constante en los verdaderos siervos de Dios, ¿no? ¿Lo ven o no? ¿Lo ven los que me critican afuera? ¿Lo ven? Es clarito. No dice, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, le dice. Y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Luego le dice, la gente clama al ser oprimida, le dice. Gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios, mi creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligente que los animales y más sabio que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error decir que Dios no escucha, que el Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, sí esperas que te haga justicia o te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no les importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías, has hablado como un necio, le dice. Interesante, ¿no es cierto? Y ahora comenzamos a entrar en el argumento. Job 36, siguiente capítulo, verso 10. Eliú está en el segundo aire o en el segundo estribillo de la segunda paliza que le está dando a Job. Y le dice, quien habla, ¿no es cierto?, es Eliú. Dice, si están encadenados, dice, y atrapados en una red de dificultades, Él, ¿no es cierto?, Dios, les muestra la causa. Les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida, le dice. Todos sus años serán agradables. Pero se niegan a escucharlo, dice, y serán muertos a filo de espada. Y morirán por falta de entendimiento. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio.
mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en la inmoralidad, pero por medio del sufrimiento, ahí está la clave, por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren. Pues capta su atención mediante la adversidad. Es bueno, ¿no es cierto? Y aquí mire lo que le está, lo que está Eliú tratando de hacerle ver a Job. Job le dice, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida, le dice. Oh, bueno, ¿eh? Pero mira lo que aquí está ocurriendo. Mira, aquí es bueno mirar a Job de cerca para aprender de él. Pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. Y yo tomo esa palabra para mí, hermano. Te obsesiona. ¿Saben qué es lo que es bueno en la vida? Reconocer. Porque si yo no reconozco, toda la vida voy a estar enceguecido. Y nunca mi alma va a tener sanidad. Cuando yo leía y estudiaba este pasaje, esta palabra yo me la comí enterita. Pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. Porque hay una verdad que nosotros tenemos en la mente. Tenemos las razones de Dios. Pero el gran problema de los hombres es que no logran distinguir entre lo que saben y lo que sienten. Entre lo que entienden y lo que realmente son. Y el hombre se engaña constantemente a sí mismo. Siempre diciéndose a sí mismo lo correcto, lo que se sabe que es correcto, pero no quieren ver su maldad. Esta palabra yo me la comí enterita, porque esta ha sido mi gran lucha durante varios años ya. Esa ha sido mi lucha, ha sido mi oración y han sido mis discusiones con Dios muchas veces a solas. Esa. Y Dios guarda silencio. Y es bueno vivir eso, hermano. No te preocupes, le dice. El juicio y la justicia prevalecerán. Ten cuidado o la riqueza podrá seducirte. No dejes que el soborno te haga pecar. ¿Podrá tu riqueza o podrán tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche, porque allí es cuando la gente será destruida. Mantente en guardia. Apártate de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Porque Dios envió este sufrimiento para salvarte, para sanarte, para librarte de una vida de maldad y oscuridad. Entonces a veces es tan bueno leer lo que necesitamos leer. Hay personas aquí en este salón y afuera que me escuchan que no tienen absolutamente ninguna remota idea de lo que estoy diciendo. Hay otros que probablemente un poco. Es como cuando leemos a Cristo y vemos que Él clama con clamor y lágrimas para aprender. Hay personas que leen eso y nunca han aprendido lo que eso significa. La única manera de que nosotros podamos conocer a Cristo y podamos entender al Señor es vivir lo que Él vivió. Tú no puedes conocer a alguien si no vives lo que Él vive. Tú no lo aprendes en un sermón y menos lo aprendes leyendo la Biblia. La verdad se adquiere cuando Dios comienza a desatar circunstancias. Circunstancias que te van a llevar a comerte la Escritura. Cuando vemos un Cristo, ¿no es cierto?, que según Hebreos, por la revelación, Él cuenta, ¿no es cierto?, el autor o la autora, porque algunos dicen que era hasta una mujer, puede haber sido la que escribió Hebreo. Vemos a un Cristo que se ve enfrentado a cuantas circunstancias que probablemente Él las entendía muy bien. La mecánica de cómo Dios le gustaba las cosas, pero Él tuvo que digerir ese cuento. Y Él también nos muestra un camino, y en un momento Él dice, ¿no es cierto?, allá en Juan 14, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque yo aún lo difícil lo estoy haciendo. Lo duro, lo que cuesta digerir, lo que cuesta tragarse, lo estoy haciendo, dice. Porque tengo que hacer un camino. Y nosotros muchas veces no nos gusta el clamor y las lágrimas. A algunos ni les interesa, hermano. Pero estoy hablando de aquellas personas que les interesa. De estas personas que probablemente sienten el peso de este evangelio. Genuino, verdadero. Este evangelio que va a ser pasado por fuego y no se va a quemar. De este evangelio que va a trascender el tiempo. ¿Lo ven o no? Lo que se escribe en piedra, hermano, trasciende el tiempo. Y Dios habla de piedras vivas, ¿me entienden?
Estaba leyendo hace unos días atrás a un autor, un periodista, bien conocido por la línea editorial en la que él se desenvuelve, que tiene que ver con todo lo misterioso, los ovnis, todo este cuento. Y él se ha dedicado ya bastantes años, ya de años 60 y tanto, a este cuento. El famoso periodista JJ Benítez, un español. Él tiene hartos libros. Él ha sido muy cuestionado por la comunidad científica porque realmente él se ha besado a investigar cuestiones realmente impresionantes. Él tiene un libro, bueno, él ha escrito muchos libros, ha hecho muchos documentales, ha hecho muchos ensayos, ¿no es cierto?, de análisis de culturas antiguas, etcétera, misterio, creación, evolución, un montón de cuestiones. Y él escribe un libro que se llama El hombre existió antes. Es una traducción más o menos parecida. Y está basada en una investigación que él comenzó en el año 66 acá en Perú. Cuando por casualidad un amigo antropólogo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Lima, con quien él tenía contacto, un día en su oficina, él ve un pisapapeles que le regaló un aldeano de ahí de las montañas de Perú. Y de pronto le llamó la atención a este antropólogo de que arqueólogo, perdón, que la piedra tenía unos grabados bastante extraños. Cuento corto, comenzó una investigación y se dieron cuenta que en la piedra estaba grabado perfectamente un ser humano, ¿no es cierto?, bien tallado, al lado de un dinosaurio extinto hace como 160 millones de años. Y comenzó toda una investigación acerca del tema. Fueron a la aldea en el campo donde estaban supuestamente, donde estas piedras estaban haciendo, y después de una exhaustiva investigación, porque el libro es bien largo, se llegó a la conclusión de que los indígenas del sector las estaban sacando de unas planicies arriba en las montañas porque habían pero N. Y se dio cuenta, él después de la investigación, de que el rector de la Universidad de Lima ya habían comenzado una investigación secreta y tenían más de 11.000 piedras talladas, donde hablaban de una humanidad que existió antes de la que ya conocemos, donde hay análisis, donde hay explicaciones de cómo ellos manejaban la medicina, las matemáticas, la ciencia, viaje a otros planetas, es decir, una civilización avanzadísima. Y han descubierto más de 11.000 tablas escritas y talladas con lujo de detalles de animales extintos hace millones de años. Ciencia, pero a un nivel impresionante, evolución cósmica, desarrollo plano del universo, cuestiones pero impresionantes. Y cuando uno lee la cuestión y comienza a investigar y comienza a darse cuenta, se te paran los pelos, hermano. Y lleva 30 años haciendo esta investigación. ¿Y saben qué me di cuenta? Me di cuenta de que esta gran civilización, no se sabe por qué se extinguió o se fueron o se desaparecieron, decidieron, aún en su gran ciencia, una ciencia que hace postulados impresionantes, desechan la matemática y toda la física newtoniana, la que maneja actualmente el mundo, y basan todo un concepto conceptual. Para ahí el universo es un círculo y una cuestión impresionante. Los invito a que lo lean a aquellos que les gusta un poco el tema. Pero quiero llegar a una sola cosa: una civilización tan avanzada y decidió escribir en piedra las cosas. Pruebas irrefutables de un desarrollo tecnológico a otro nivel. Las piedras muestran al detalle cómo hacían transfusiones de cerebro, de órganos internos, cómo habían desarrollado una tecnología que ya hacía funcionar órganos internos en los humanos. Es decir, está hablando de una tecnología pero avanzadísima. Y se han descubierto más de 40.000 piedras en el mundo que detallan, pero hacia el detalle, pero es una biblioteca en piedra. Y está diseminada, hermano, así, botada en los campos. Es decir, algo está más allá de nuestro pobre entendimiento. Y a mí lo que me emociona de todo esto, hermano, es que yo no cuando te han tirado las mechas, de poco a poco me he dando cuenta que nuestro Padre Celestial, que es el que se muestra tan simple, tan sencillo a nosotros, de manera tan cercana, Él realmente cuando dice que su reino es eterno, es porque es eterno. Y que realmente Él ha controlado todo. Y eso confirma absolutamente mi teoría de que en el principio Génesis está detallando una reconstrucción. Entonces, esto es algo impresionante, esto es algo que excede el entendimiento. A mí me emociona mucho este tema. ¿Por qué? Porque me saca de la ignorancia, me lleva a la comprensión de la grandeza del Dios que yo sirvo.
Y cuando uno comienza a dimensionar, cuando comienza a pasar a la mente y el corazón la grandeza del Dios que tiene, entonces la fe de uno crece y con ello todo el valor que uno debe poner en la confianza que debe tener en Él. Entonces, piensen en eso. Piedras eternas, piedras escritas. ¿Lo ven o no? Sí, se han encontrado artefactos que datan de 100 millones de años, hermano. Comprobado, hermano. Entonces, esta es una de las veces que Dios reconstruyó este tema. ¿Se dan cuenta, no? Pero bueno, nos fuimos para otro lado. Ahí la dejé picando en el área chica para que ustedes investiguen. Felipe hizo ir a YouTube a buscar un buen video para que le evita leer, dice así, se informa de todo. Pero, volviendo al tema, el sufrimiento es parte del proceso en que Dios mete a sus hijos. El sufrimiento nos cambia, nos transforma. Por eso el apóstol Pablo, yo creo que con ahínco le dice a la iglesia: cuídense de la amargura, porque hay un peligro en el trato con el sufrimiento. Estamos al borde de la amargura también. ¿Me entienden? Es una línea delgada, una línea en la que tenemos que encontrar un equilibrio, porque también el sufrimiento puede traer amargura. Y Pablo asegura que la amargura aleja la gracia de Dios. Entonces es como estar ahí, ¿me entienden? Ni muy adentro ni muy afuera. Cuando vemos en la Biblia a los hombres llamados por Dios, todos, sin excepción, sufrieron para servir a Dios, todos. Vemos un Abel, que fue el primer hombre que quiso adorar a Dios, ¿no es cierto?, después de la creación. ¿Y qué ocurre? Su hermano lo mata. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Vemos a un Abraham que fue traicionado por su sobrino, esperó un montón de años en la promesa, tuvo que andar por el desierto, tuvo que abandonar a uno de sus hijos, tuvo que estar dispuesto a matar al otro, es decir, sufrimiento, 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 sufrimiento. Vemos a un Moisés, ¿no es cierto?, que se salvó de la muerte así porque Dios es grande, ¿no es cierto?, se cría en la casa de Faraón, luego lo pierde todo, después ni los egipcios ni los hebreos, no lo quiere nadie, se va a envejecer, luego tiene que volver, liberta un pueblo, tiene que soportar a ese pueblo, tiene que aguantar sus carnalidades, tiene que aguantar todo, ¿no es cierto?, y siempre sufrimiento, sufrimiento. No estoy diciendo catarsis, estoy hablando de Moisés. Entonces hay un momento en que uno ve que realmente los hombres llamados por Dios, Dios los forjó en el sufrimiento. No hay duda de eso. Vemos a un José, por ejemplo, ¿no es cierto?, el 11º hijo de Jacob, ¿no es cierto?, que un buen día, ¿no es cierto?, a los hermanos se les paró la cola. Bueno, también era medio cabro chico, medio sacapica, contaba sueños que le encendían la envidia a los otros, lo venden, lo traicionan, se va a la casa de Potifar, él trata de ser recto, lo acusan poco menos que viola a la mujer de Potifar, se va a la cárcel, y uno se va dando cuenta que siempre una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y este no es un sermón motivacional por si acaso, es un sermón de la verdad. Entonces vemos a un Dios que siempre va a usar el sufrimiento. Pero ahora Eliú, el gran predicador, el hombre enviado por Dios a darle luz a Job, le dice: Dios está usando sufrimiento para librar tu alma. Entonces yo veo cómo Dios usa el sufrimiento para librar el alma de Abraham, el alma de Moisés y el alma de sus siervos y de un innumerable, ¿no es cierto?, montón de hijos, ¿no es cierto?, que han tenido que sufrir el trato de Dios para ser liberados, para ser apartados de una mala vida, como lo dice Eliú, ¿no es cierto? Es fundamental entender eso. Ahora, vemos a un José que fue abandonado, fue traicionado, ¿no es cierto? Y luego después más encima Dios lo obliga a perdonar a su hermano. Entonces hay un momento en que uno como que tiene esa inclinación natural de querer olvidar el dolor. No le gusta el dolor. A uno no le gustan las cosas buenas. Pero Génesis capítulo 48 de Génesis dice: cierto día, dice, no mucho de tiempo después, le avisaron a José lo siguiente: a tu padre le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Y Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso, dice, se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo, y mira esta parte está gloriosa, ahora reclamo como hijos míos, le dice, a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés. Quienes nacieron aquí en tierra de Egipto, dice, antes que yo llegara, ellos, le dice Jacob, serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón, los 2 mayores. Ah, gloriosa, ¿eh? Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén
y Simeón. El primero y el segundo. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro, le dice, ese será tuyo, le dice. Y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán, Raquel murió en la tierra de Canaán, le dijo. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. No se olvide esa parte, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí, dice, junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos?, le dice. Sí, le dijo José. Estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, porque era el menor. Y con su mano izquierda puso a Manasés a mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, le dijo. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique, aleluya, en gran manera por toda la tierra. Él está aquí, hermano. Pero José se molestó, mira. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, le dijo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formarán una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición, y dirán que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo. Aleluya, él está aquí, hermano. Y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que le he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra, que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Y aquí nos damos cuenta que Jacob era un guerrero ahora, ¿no? Lo tomé con mi espada y con mi arco, le dije. Es glorioso, ¿eh? ¿Se acuerdan que hablamos del discernimiento hace unos días? Es bueno el discernimiento me hace entender. El abuelo cruza los brazos. Obviamente el padre José siente de que hay un error, ¿no es cierto? Para ellos la bendición es algo insoluble, algo que no se puede borrar, algo que no se puede cambiar, algo que cuando se pone y es para siempre. Ellos no son como nosotros, así livianos, superficiales, ¿no es cierto?, posmodernistas. Para ellos la bendición, la palabra, los actos, ellos marcan eternidad con sus actos. Y obviamente José, sabiendo de qué estirpe desciende, sabiendo al Dios que sirve, sabiendo el padre que tiene, sabe el poder que hay en las manos de ese anciano. Y obviamente él quiere que sea como él quiere. Su hijo mayor, Manasés, debe recibir la bendición. Pero el padre cruza los brazos. Y yo veo que cruza los brazos por la verdad que hay en cada nombre. Porque lo mayor no es olvidar. Lo mayor es cuando soy fructífero en la tierra de mi aflicción.
Para Dios no es lo más grande olvidarse del sufrimiento, del dolor y olvidarse de lo que perdiste. Eso no es más grande. Para Dios es más grande valorar la tierra en la que Él te hizo sufrir. Porque a los ojos de José ese es el menor, pues ese es Efraín. Y no, pues ahora la cosa no va a ser así. Efraín va a llevar el nombre de la bendición y le dice, mi mano derecha, le está diciendo Dios, se pone sobre aquello que tiene el nombre de la valoración de la verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad es que para mí es más importante tu sufrimiento que tu olvido. Tu olvido no me sirve, tu sufrimiento sí. Porque fue este sufrimiento que te hice pasar todos estos años. Oh, bendito Cordero, el que yo usé para apartarte del mal. Fue con este sufrimiento que te salvé, con esta adversidad que te salvé. Fue con toda esta angustia que te redimí. Fueron con este clamor, con estas lágrimas que te convertí. Oh, Ramay Saray. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Fue con este sufrimiento que te rescaté del pozo cenagoso. Fue con este dolor que te sané tu alma y enderecé tus pensamientos. Fue con este sufrimiento que te saqué todo lo que te estorbaba. Fue con la adversidad, fue con el dolor, fueron con esas oraciones del por qué. Con eso te saqué toda esta angustia. ¿Lo pueden ver o no? Y nosotros muchas veces lo único que nos gusta hablar es de nuestros triunfos, de nuestras ganadas, pero nos gusta reconocer nuestras pérdidas. Y no nos damos cuenta que son las pérdidas, las derrotas, las que a veces enseñan más y nutren más nuestra vida que nuestras victorias. Y si algún día alcanzamos una victoria en el Señor, es porque aprendimos de una derrota en el pasado. Entonces ahora yo entiendo por qué Dios decide transformar a su hijo con las lágrimas, con el clamor. Ahora yo entiendo por qué Dios a cada uno de los hombres que ha llamado en la historia le ha costado, hermano, ha sido difícil. Ahora yo entiendo, y ahí está la clave. Si nosotros entendemos antes, la mayoría de los hombres que en la Biblia fueron tratados por Dios, prácticamente Dios los obligaba y ellos como que no entendían nada. La gran mayoría no entendían nada de lo que vivían, como que aguantaban. Pero Dios quiere que ahora sus hijos entiendan hacia dónde van. Entiendan el Calvario, entiendan la cruz, entiendan el sufrimiento, lo entiendan, porque al entenderlo cambiarán. Al entenderlo van a evolucionar. Al entenderlo su mente se va a unir a la del Señor. Al entenderlo la amargura no va a entrar. Y cuando uno entiende, hermano, uno ya tiene claro para dónde va la micro. Uno entiende claro por qué, por ejemplo, David tenía una mujer penca en la casa, ¿no es cierto? Que cuando él venía a adorar a Dios, esta le tiraba barro. Había una oportunidad, y también en la adversidad hay una oportunidad que nos cambia. Una oportunidad que nos saca de la ignorancia y nos pone en la luz admirable del Señor. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Ese es el resumen del hombre más grande que ha vivido en esta tierra. Varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Y hay un momento, hermano, que cuando nuestro corazón no está entrenado para recibir el sufrimiento, uno como que se angustia, hermano. Sí, porque cuando realmente Dios decide tratarlo a uno, duele. Y más que duele, da miedo. Uno se queda así como que no sabe qué se le viene ahora. Pero es ahí cuando Dios nos ha dado tiempo para fundamentar nuestra confianza en Él. Y ahí es cuando se pagan caro todos aquellos años en que no se buscó a Dios como se debía, ¿me entienden o no? Ahí es cuando se paga caro todas aquellas noches en las cuales yo no busqué a Dios como debía. Ahí es cuando se paga caro, hermano. Por eso Dios habla antes de tiempo. Por eso Jesús le decía a los discípulos, oren para que no caigan en la tentación, clamen. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que se venía. Él sabía que se venía una opresión como la que no habían experimentado antes. Es verdad, la gloria de Dios estaba con ellos, pero eso era lo último, y lo último iba a ser terrible. Y si ellos no hacían lo que tenían que hacer y no trabajaban en lo que debían trabajar, imagínate qué ocurre cuando una persona enfrenta una maldad de esa magnitud, un sufrimiento de esa magnitud, y ha perdido el tiempo toda la vida. Toda la vida. ¿Te puedes imaginar el descalabro que esa persona puede llegar a experimentar? Dios toma a los angustiados, a los endeudados. Dios toma, hermano. Dios realmente sabe hacerlo, ¿eh? No sé cómo lo hace, pero lo sabe hacer. Dios sabe hacerlo, hermano. Y yo alabo a Dios porque lo sabe hacer. Hay un momento en la vida en que el Señor quiere ya liberarnos a nosotros, hermano. Quiere liberarnos. Cuando la Biblia dice que Dios comenzó el reinado de David, Dios no lo comenzó con gente que estaba bien, lo comenzó con gente que estaba mal. Gente que estaba destruida, emocional, material, espiritualmente.
Y hay un episodio tan glorioso, hermano, que está ya, ¿no es cierto?, la descripción de los valientes en el capítulo 23 de Segunda de Samuel. Allí, ¿no es cierto?, se habla de los 3 más valientes, de los 30, pero hay unos tipos que realmente vale la pena un poco ponerlo en la palestra para aprender de sus vidas. Cierta vez, verso 13, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los 3 que forman parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, la cueva, esa era la fortaleza. Y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad, le dije delante, de Belén. David les comentó a sus hombres un deseo. Se los comentó nomás. Se los comentó. Él no pidió, él no exigió, no tiró indirecta, no, nada. Él simplemente dijo algo que él sentía. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No me permite que el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3, dice. Oh, bendito Cordero. Y a mí me llama la atención, primero, que no dan los nombres. No dan los nombres. Solo dicen que eran parte de los 30. Dice que ya estaban los tiempos de la cosecha. Es decir, tenían muchas cosas personales y en las cuales preocuparse. Y de pronto hay guerra contra los filisteos. Y David va a la cueva. Ya han pasado varios años, ya se ha formado el imperio. Y aquí está algo glorioso, hermano. El reino está formado, ellos ya tienen Jerusalén, hay un gran ejército, ya son una potencia. Pero ahora, mira, para ir a la guerra se juntan en esa misma cueva. Se juntan en la misma cueva cuando estaban endeudados, pobres y amargados de espíritu. Vacía. Van a la misma cueva. Llegaron a ese lugar sin nada. Visualízalo, míralo, que el Espíritu te ayude a verlo. Ve cuando muchos años atrás llegaron endeudados, pobres, hambriados, débiles. Pero ahora vuelven otra vez a la cueva. Pero mira ahora los caballos que llegan. Mira ahora las armas que traen, oh Ramaisa. Mira las armaduras que traen. Mira los ejércitos como rodean ahora la roca. Pero la roca entran los que pasaron esas necesidades, los que pasaron esas pruebas. Oh bendito, los que vivieron el sufrimiento de la prueba, de la adversidad. Aquellos que realmente enfrentaron lo peor. Mira dónde se juntan. En la cueva. Una roca grande con un hoyo donde caben todos. Y se meten a ese lugar, oh Ramay, Sacanda, Rabasaya, la gloria de Dios, hermano. Esos que han sufrido juntos, esos que han sangrado juntos. Ahora el rey está ahí en la fortaleza. Es el lugar, oh Ramay, Sabacoba. Porque cuando David conoció esa fortaleza, cuando huía de Saúl, cuando su vida era oscura, cuando había injusticias contra él, cuando había envidia contra él, cuando había difamación contra él, él llegó a esa roca arrancando por el desierto. Ellos vuelven a la fortaleza. Ellos vuelven donde sufrían. Ahí estaba la fortaleza. Ellos para enfrentar a los filisteos iban a ese lugar. En la gloria de Dios, hermano. En la gloria de Dios. Ellos se reúnen en el lugar que les recordaba su sufrimiento, su hambre, sus necesidades, las injusticias. Cuando un rey perverso le había puesto precio a la cabeza del rey David, se reunió en ese lugar. Esas piedras les hablaban a ellos. Esas rocas eran el testimonio fiel de que Dios había usado el sufrimiento para hacer de ellos un tremendo ejército, para hacer de ellos una fuerza imbatible en la guerra, para hacer de ellos algo que se convertiría en leyenda. Oh, Bacanda, Rabasía, Cobaría, Saya, en la gloria de Dios, hermano. Me estoy gozando. Y te dije que él estaba aquí. El reino de los cielos es de aquellos que cuando van a la guerra van a ese lugar, recuerdan su sufrimiento. De aquellos que saben que Efraín es más grande que Manasés.
de aquellos que saben que no hay que olvidarse de la tierra de la aflicción. Ellos se hacían fuertes en la tierra de la aflicción, en la roca de su aflicción. Cuando ahí en esa roca había las desventuras, las aflicciones, la desesperanza, las tristezas, las angustias, la pobreza. Eso es lo que esa roca les recordaba. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. En ese lugar se hacían fuertes, se hacían invencibles. En ese lugar eran capaces de dejar sus cosechas, dejar lo que ahora tenían para venir a esa tierra de guerra, esa tierra de aflicciones. Eso es lo mejor que Dios nos puede dar en estos tiempos de gloria. El reino de los cielos de aquellos que entienden. El sufrimiento hace bien, porque el sufrimiento nos cambia. ¿Por qué Dios salvó a Job? Lo hizo sufrir, ¿por qué? Le quitó todo, ¿por qué? Porque lo quería salvar. Por eso el dolor hace bien. El dolor es la sanidad. Por medio de una llaga fuimos todos curados. Por sus heridas fuimos consolados. Oh, Ramay, Sanaya, Coba, aquí Arabasaya, lo que están mirando. Oh, pastora, en la gloria de Dios, el sufrimiento trae salvación, trae libertad, trae consolación, trae una unción nueva. Eso es lo que hace. El dolor hace bien. Dios los que ama los hace sufrir, porque los quiere hacer libres. Es lo que Eliú le vino a decir. Nadie tenía esa revelación y Eliú se lo dice en la cara a Job. Así Dios te está salvando. Por medio del dolor te está salvando, porque solo este dolor va a abrir tus ojos. Ahora ya no es un hombre que huye de la ley. Ahora es el rey. Ya no es el difamado. No, ahora es el que todos elogian. Es el héroe de la nación. Y está ahí en la roca, en ese lugar donde le abrió el corazón, en ese lugar donde Dios le enseñó a predicar en medio de la roca, donde se predicaron sermones que lo sacaron de la pobreza del alma, de la pobreza del dolor, del sufrimiento, donde Dios cambió su tristeza en gozo, donde Dios cambió su enfermedad en sanidad, donde Dios rompió sus cadenas, donde Dios abrió sus cárceles, donde Dios quebrantó las maldiciones, donde Dios le dio una esperanza. En esa roca ahora el rey decía: tengo sed, y ahora ellos quieren saciar la sed del Rey de Gloria. Tengo sed de las aguas del pozo de Belén, donde yo aprendí a conocer al Rey de Gloria. Belén, tú, la más pequeña entre todas, de ti nacerá el Rey, el poderoso, el Salvador, el que libertará. De ti, Belén, tengo sed, dijo el rey. Y estos tres que no tienen nombre, ellos fueron saciados en esa roca hace mucho tiempo atrás. Ellos se acuerdan cómo llegaron con hambre y sed de justicia, y empezaron a escuchar a ese hombre. Un hombre que Dios los pondría por maestro para las naciones. Un hombre que aún después de muerto sigue hablando de la adoración, sigue hablando de pagar el precio, sigue hablando de amar a Dios con todo el corazón. Le sigue diciendo al mundo que su alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Tengo sed del agua, dijo él. Y el Espíritu los agarra a los tres. Y van y traen agua y pelean, sangran por esa agua ahora. Y la traen otra vez al lugar del dolor. Y el rey dice: no puedo beberla, porque sería beber la sangre de ellos. Y allí en ese lugar se derramó frente al altar de Jehová, porque había un altar ahí en la roca. La derramó estando en la roca. Ahí había un altar adentro de la roca, porque ahora son aceptables los sacrificios por medio de aquel que dio su vida. En Cristo todo es aceptable ahora. Él es la roca que nos ampara. Pablo dice: estamos escondidos en Cristo Jesús. Meterse ahí adentro es nunca olvidarse de todo lo que Dios hizo para cambiarnos, todo lo que Dios nos hizo pasar para poder alcanzar la altura de un varón perfecto. Lo que Dios hace es bueno, hermano. Siempre será bueno. Bienaventurado el que tiene hambre, el que ve la cruz y la besa. Joramay Sanaya que creo que en la pasión, aunque la Biblia no lo dice, pero el que fue inspirando la pasión de Cristo muestra a nuestro rey besando la cruz. Él sabía que esa cruz, oh Ramay Sanaya Coba, esa cruz le iba a dar lo que no había logrado en toda su eternidad.
Ven aquí al frente, hermano. Y dile a Dios, yo vuelvo a la roca de mi aflicción, a la que llegué amargado, triste y empobrecido. Dejo mis cosechas para ir a buscar el agua al rey. De eso se trata, hermano. El dolor que Dios te hace vivir es un dolor que hace bien, porque te ayuda. Y depende solo de ti querer pelear la batalla. Dios se va a encargar, hermano, que tú entres a la pelea, pero va a depender de ti si la quieres pelear. He conocido a muchos que no quisieron y arrancaron, pero yo sabía que iba a ser así. Pero también Dios me ha dicho, habrán 30 que no van a decir que no. ¿Qué similitud con esa cueva, hermano? Van a haber 30 que van a estar muy seguros porque yo los envío. La historia se está repitiendo mejor ahora, hermano. Es la gloria de Dios, hermano. Es el reino. Ahora trabaja en tu intimidad. Deja la superficialidad. Deja toda la apariencia y métete de verdad. Deja todas las tonteras que el diablo te tira para distraerte y busca lo verdadero. No pierdas el tiempo, es mi consejo. Porque cuando te llegue la presión te va a llegar. Y si tú no estás en la roca, nuestro rey sabía, y él lo dijo en varias ocasiones, que venía un sufrimiento para el gran, ¿se acuerdan? Pero él se preparaba para ese día. Y lo aceptó la voluntad de su padre. Y él se preparaba en ayuno, en oración, en meditación. Cuando llegó el día, todo su clamor, toda esa búsqueda dio fruto en el Getsemaní. Y se puso de pie. Y aprendió a decir, yo soy. Porque cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y él responde una pregunta, fue una pregunta natural, pero respondía desde la eternidad. Yo soy, dijo. Y la turba cayó ante esa declaración, yo soy. Es la primera vez en toda su vida y en su eternidad que le salió igual que su padre. Aún en su humanidad golpeó a la turba, que eran cerca de 200 que cayeron. Cacha, eran cerca de 200 los que venían, o 300, ya ni recuerdo bien ya. Pero cuando él lo dijo, cayeron. Y Dios miró desde el cielo y dijo, eso es lo que yo quería escuchar. Ahora está listo. Yo soy, dijo. Y todo cambió para nosotros, hermano. Y cambió para él. Dios le enseñó a decir yo soy ahí en el Getsemaní. Yo soy, dijo. Y eso lo cambió para siempre. Y hoy confiamos en él por eso. Y sabemos que hay uno que puede seguir guiándonos por lo que él logró. El dolor trae un fruto. Decide dar el buen fruto. Porque si no estás en comunión, el trato del Señor va a provocar lo mismo que estaba provocando en Job. Amargura, rabia, autocompasión, autojustificación. Dios comenzó a convertirse en el malo de la película. Como Job no tiene un pastor a quien echarle la culpa porque Dios directamente tratando con él, no puede echar la culpa a ningún pastor, po. No le puede echar la culpa a ninguna iglesia, que en esta iglesia no me quieren. No tiene que echar la culpa. Entonces peleó directamente con Dios. ¿Lo ven o no? Si él hubiese estado en una iglesia, probablemente dice, este pastor no es de Dios, esta iglesia no me quiere, no hay amor, un montón de estupideces. Pero como estaba solo, no le quedaba otro que pelear con Dios nomás, po. ¿Lo ven o no? Y hay mucha gente amargada que anda así y se arranca del trato, se autojustifica, pobrecito de mí, y vienen en ese juego tonto siempre. Y caen, y caen, y caen, y tú lo vas a ver con los años, y van a seguir cayendo, seguir cayendo, seguir cayendo. No sé hasta dónde. Porque en el fondo, no aceptan el trato de Dios.
Le gusta la parte buena de Dios nomás. No le gusta el sufrimiento. Por eso es que Dios, sabiendo de antemano muchas cosas, es que da salidas antes, ¿o no? Si te quieres ir, ándate ahora, ¿te acuerdas o no? Llévate con mi bendición y ándate bien. Dios por algo lo decía, ¿o no? Y Dios lo venía advirtiendo. Pero si tenemos 2 ojos y 2 oídos, es para ser testigos. Testigos y aprender de la vivencia. No para buscar culpable, porque no se trata de eso. Aquí Dios el que juzga y se acabó. Se trata de entender la vida. Y no decir tanto, esos israelitas que no le creyeron a Dios, o ese hermano de ahora, ¿qué canal qué? No, olvídate de eso. Cuídate tú. Porque el que la embarró ya la embarró. Yo voy a hacer un cuento entre él y Dios. Pero cuídate tú. Vela acá adentro. Aprende de los errores. Porque el que cae, como Job, que cae de la gracia en un momento, es porque él no está haciendo las cosas bien. Es porque él está lleno de cosas que están mal ante los ojos de Dios. Dios dice en un principio que no hay otro como Él, probablemente porfiado, pero Dios jamás dijo porque como Él, ¿me entienden? ¿O cuál es la razón? Simplemente dijo que no hay otro como Él. Pero Dios cuando habla es un misterio hablando, porque jamás nadie le entiende a Dios, ¿me entienden? Probablemente ni siquiera está hablando de ese Job, porque Él no tiene, no crono, Él no es un momento. Él está hablando del otro Job, de ese que Él recibe los sacrificios, ¿me entienden? Yo veo una similitud tan gloriosa, hermano, en la vida de Job con Cristo. Porque cuando la Biblia en hebreo explica cómo nuestro rey vivió lo que vivió para convertirse, dice, en un sumo sacerdote perfecto, es exactamente lo mismo que yo veo en Job. Porque cuando Job termina su proceso, se reconcilia con Dios, le pide perdón y todo el cuento, lo primero que Dios le dice es, a estos 3, los amigos, yo no les escucho nada. Ellos traen un sacrificio y tú me lo vas a presentar. Y tú vas a orar por ellos y yo a ti te voy a escuchar y al escucharte a ti los voy a perdonar a ellos. ¿Qué es lo que es eso? Un sacerdote, un mediador. Es decir, Dios quería purificar a su siervo para que fuera un buen sacerdote. Entonces es evidente el cuento, hermano, es evidente. Entonces es cosa de mirar. Por eso es tan importante estar en la intimidad. Para que cuando el maligno se levante, sus dardos no te envenenen, no te maten ni te hundan, sino que tu escudo de fe apague los dardos de fuego. La fe que está cultivada en la intimidad. Pero si yo estoy despreocupado, si yo estoy afanado, si yo vivo y existo, ¿qué va a pasar cuando se levante el diablo contra mí? Y quiere envenenar mi alma verdaderamente y quiera corromperme. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me defiendo? Si lo único que nos defiende es la integridad que hemos cultivado en su intimidad, no es otra cosa. No es ni el conocimiento, ni cuántos años estoy en una iglesia, ni nada de eso, ni cuánto he trabajado, no. Lo único que a mí me conserva mi integridad es cuán postrado estoy delante de Dios y cuán sensible me he puesto a la guía del Espíritu Santo. No, bueno, no. Pero cuando no hay nada de eso, cuando hay solo apariencia, la caída es inevitable, hermano. Por eso nuestro Padre siempre ha hablado de la intimidad, de estar a solas, de buscarlo. ¿Lo ven o no? Que Dios nos ayude. El sufrimiento tiene una razón de ser, y es esa. Apartarnos, después lea usted con calma, ¿no es cierto?, el discurso de Liu, de una vida mala, de una vida contaminada. Por medio del sufrimiento Él quiere capturar nuestra atención y llevarnos a estar delante de Él. Yo sé que no es fácil, pero cuando uno aprende a estar con el Señor, aprende a sentir su presencia, y su presencia es consolación, su presencia es fuerza, su presencia es libertad, su presencia sobre todas las cosas es claridad. Cuando alguien está a punto de ser derribado por el maligno, una de las cosas que lo envuelve es la confusión. Y después ya no hay mucho que hacer. Pero Dios contiene, porque hay un momento que hay que enfrentar. Dios contuvo el mal, pero en un momento lo soltó para que su hijo lo enfrentara. Y su hijo lo venció y lo superó. Y se convirtió en quien tenía que ser. Pero se quedó solo. El hijo pedía ayuda, ¿se recuerdan? Pedía que oraran por él. Le hablaba a los discípulos. Y Dios decía, no, pues si esto es solo suyo. ¿Lo ven o no? Es glorioso esto, ¿eh? Me hace calor hoy día. Pero el reino está ahí. Así que tómenlo. Vuelvan a esa cueva
que le hace recordar el sufrimiento, los tiempos malos, los tiempos difíciles. Vuelvan prosperados a ese lugar. Vuelvan como héroes a ese lugar. No se olviden, aunque hayan llegado muertos de hambre, endeudados, amargados, y pasen los años y lleguen en sus lindos caballos, con su armadura, con su riqueza y todo, no se olviden que en esa cueva el Señor les enseñó a valorar el sufrimiento. Es lo que el Señor le dijo varias veces a David. No te olvides dónde te saqué, le dijo. No te olvides dónde te saqué. ¿De dónde te saqué? No lo hagas. Y David nunca se olvidó, gracias a Dios. Así que Dios nos ayude. Amén. Tome la mano de alguien, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Te rogamos, Rey eterno, que nos bendigas con tu amor, que la luz de tu misericordia nos ilumine siempre el entendimiento y que estas palabras de vida, oh Dios, den libertad a nuestra alma. Gracias, Padre eterno, porque todos los sufrimientos hacen bien. Ayúdanos a tener una buena comunión contigo para que estos sufrimientos no amarguen nuestra alma, sino que la enriquezcan, la perfeccionen, Señor, y la eleven. Padre eterno, gracias por este regalo de tu palabra. Gracias porque cuando ella se enciende podemos encontrar las monedas perdidas, Rey de Gloria. Glorifícate en esta hora, buen Padre. Bendice a los que han oído este sermón aquí por internet y más adelante a través del canal televisión. Padre eterno, bendecimos a los corazones que han oído y quieren vivir esta palabra porque te aman. Benditos sean aquellos que aman la cruz, Rey eterno. Glorifícate en esta noche. Toda gloria y todo honor sean dadas a ti, Padre. Y en esta noche invocamos el poder de la sangre de aquel que sufrió para darnos libertad y sanidad. Ayúdanos a entender, Padre, por favor, abre nuestro entendimiento y saca todo lo que ha entorpecido nuestra claridad emocional, mental y espiritual. Rey de Gloria, sopla ese viento recio. Oh Ramay Sabakanda Rokoba que arriba Handaray Sabai. Glorifícate, Padre celestial, que la gloria sea dada a ti, oh Dios, que los ángeles sean bendecidos y fortalecidos en este lugar, que los que aman tu nombre hallen consolación, que encuentren la vida en la cruz. Amaya Kanda Rabasía. Bendita sea tu gloria, que esa sangre preciosa nos cubra en esta noche, porque reconocemos nuestra condición ante ti. Bendice a los que aman tu nombre. Levántate, Rey de Gloria. Enaltece tu nombre y tu majestad en medio de esta generación. Toma el control, toma el gobierno y toma el dominio, Padre. Levántate en esta ciudad y haz que los tuyos comiencen a despertar, que los que te pertenecen comiencen a sentir el llamado. Ramay Sanaya Kobar y aquí Asaya. Bendita sea tu gloria por toda la eternidad. Oh Ramay Sabaya Kia Rabakobar y Anay Sabaya Seya. Levántate, Rey eterno, y aviva la obra que has comenzado. El hambre por tu palabra, el hambre por la verdad, el hambre por tu mandamiento, el hambre por el reino, el hambre por tu trono, el hambre por ti, Ramay Sabaya Kobar y Anaya. Lava en tu bondad y misericordia nuestros ojos con colirio, nuestros corazones purifícalos en tu presencia. Y que toda la gloria y el honor esta noche sean dadas a ti, Padre. Si alguno de nosotros te ha ofendido, perdónanos. Queremos vivir en tu palabra y en lo que tú has declarado justo, Padre. Tuya es la gloria desde ahora y para siempre, por todos los siglos, Padre de los siglos. Honra y honor es lo que queremos darte. Honra y honor es lo que queremos poner a tus pies. Glorifícate, bendito Adonai. Danos sabiduría y entendimiento. Revélanos cómo hacer tu voluntad. Revélanos cómo enseñar tus palabras. Revélanos cómo ministrar en tu presencia. Revélanos cómo adorarte en tu altar. Revélanos cómo buscarte. Revélanos cómo encontrarte, Ramay Sanaya Kobar y Akia. Porque tenemos hambre y sed de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios poderoso, de un Dios que sana, un Dios que toca, Ramay Sanaya. Un Dios que habla, Ramaya Kobar y Bakanda Rabasei. Glorifícate, Padre, y que tu reino, Padre, se extienda a nuestra mente y corazón. Llévanos a la cueva de Adulam, Ribakanda Rabasai, y haznos valorar lo que allí hemos aprendido.
Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria en esta tierra eterna, Ramay Sanaya Koba. Tuya es la gloria, Ramay Sabaya Kanda Ribakei. Tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Tuya es la adoración por toda la eternidad. Tuya es la gloria, Ramaya Kanda Ribakai Sanaya Sai. Tuya es la gloria, Ribakanda Ribakoba Ribakanda Rabasai. Tuya es la gloria, Ribaya Kanda Rabai. Oh, levántate, aleluya, y danos libertad en Cristo, Ribai Sanaya. Que la sangre cubra este lugar, que los hogares representados sean cubiertos por la sangre, que los hogares donde se recibe tu palabra sean limpiados por el fuego de la santidad. Oh, Ribaya Kanda Rabasía, la enfermedad se seca en el nombre poderoso del Rey de la Gloria. Ribanaya Karabai Saraya Koba. Hay sanidad, la confusión se va, la turbación se va, las mentiras se secan, la opresión se quiebra, la enfermedad se seca, porque hay poder en el nombre de aquel que es el gran yo soy. Oh, Ramay Sanaya Koba Ribakanda Rabai Sarai. Oh, Rimania Kabakoba Kiatia Rabai Sanaya Sei. Tuya es la gloria desde ahora y para siempre, Padre. Tuya es la honra por toda la eternidad. Que venga tu reino a esta tierra, porque lo deseamos, Padre, y lo pedimos conforme a las Escrituras. Tuyo es el reino por siempre. Amén y amén. Aleluya. 1, 2 y 3. Oh, aleluya. Busque a alguien, hermano, bendíganse.